Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Es lo que dice la palabra. Somos más que vencedores en Cristo. Hoy quiero hablarte acerca de un concepto que es un tanto peligroso. Textos sin contexto. Y tiene que ver con este versículo que está en Filipenses 4:13 y dice literalmente, lo dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lamentablemente, las veces que yo he escuchado hablar de este versículo, se lo usa fuera de contexto. Se lo usa, por ejemplo, cuando tú quieres empezar un proyecto, cuando estás estudiando en la universidad, ¿no? Y entonces te fijas una meta y entonces empiezas a motivarte con este versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, si de repente no tuvimos tiempo para estudiar como deberíamos haber estudiado, ¿no? Oramos al Señor para que nos ayude en el examen. Y entonces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un examen de idiomas y entonces, de repente por el trabajo, por las actividades o por alguna otra razón, no pudimos estudiar o dedicarnos, ¿no? para estudiar. Y entonces, otra vez nos apoyamos en el versículo. Vamos a emprender un proyecto, ¿no? Y también usamos el versículo, ¿no? Como que el versículo es como una llave de poder para hacer cosas, ¿no? Para lograr objetivos, para lograr metas. Sin embargo, yo te quiero llevar a los anteriores 12 versículos de este hermoso versículo de todo lo puedo en Cristo. En Filipenses capítulo 4, desde el versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tenemos que recordarnos que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Él no estaba libre, no estaba en abundancia, no estaba con libertad, estaba preso y esperando su sentencia. Continúa el versículo, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es como una palabra motivadora para la gente que había llegado, parece, a la cárcel donde estaba Pablo. Y termina el 7, dice: y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego el versículo 8 empieza a dar unos consejos ya un poquito más profundos. Dice: por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se pone como ejemplo.
En gran manera, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea que la iglesia de Filipos en algún momento cuidó del apóstol Pablo. Ahora que estaba preso, obviamente, había que tener cuidado de acercarse, ¿no?, a él. Y entonces, esta vez tuvieron la oportunidad de poder llegar a él seguramente con algún presente, ¿no? La palabra no establece ni muestra claramente cuáles fueron los presentes con los que llegaron, pero produjo gozo del apóstol Pablo en el Señor, que al fin, dicen, ¿no?, habían podido revivir su cuidado para con él. Y entonces aquí empieza el preámbulo para el versículo 13, el versículo central de hoy. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo no está hablando acerca de cómo lograr una meta, un objetivo, un logro. Él está hablando de tres aspectos de la vida del seguidor del Mesías. Está hablando acerca de escasez. Está hablando acerca de tener hambre y padecer necesidad. Quienes nunca han padecido escasez, quienes nunca han padecido hambre y quienes nunca han padecido necesidad verdadera, este versículo no tiene sentido. Porque el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no habla de logros. Habla acerca de poder vivir firme, vivir establecido, anclado, cimentado en la palabra del Señor, para que aún habiendo vivido en escasez, escasez significa que te falta y no tienes a quién acudir. Y entonces tienes que aprender a contentarte. ¿Has vivido eso? ¿Has vivido en escasez y has tenido que contentarte porque no había más? Cualquiera dice que sea la situación. Vivir humildemente, teniendo abundancia, cualquiera puede vivir. Pero cuando tienes hambre, ¿has tenido hambre alguna vez? ¿Alguna vez has tenido hambre y has mirado el bolsillo y ni un centavo? ¿Alguna vez lo has hecho? Yo sí he vivido momentos así. Y con mi hijo. ¿Has padecido necesidad? De necesitar una casa, una cama, un lecho, necesitar vestido y seguir profesando a Cristo. Si no has pasado esas necesidades, esas situaciones, este versículo no es para ti. No es para ti. No me gustan mucho los testimonios, pero te voy a contar. Hubo un tiempo en el que me tocó pasar mucha necesidad. Y sirviendo en una iglesia, ¿no? Y me recuerdo que una tarde, pues, estaba yo sin dinero
Y, y mi niño, 5 o 6 años tendría, me dice, papi, tengo hambre. Tú no sabes lo que sucede en el corazón de un padre. Que su hijo le diga, tengo hambre, y que ese padre no tenga dinero para decirle, vamos, te voy a dar de comer. Y entonces rápidamente pensé y dije, ¿qué hago? Una hermana de otra congregación tenía su venta de hamburguesas cerca de donde vivíamos con mi hijo. Y entonces dije yo, Señor, yo sé que fiar no es, digamos, no es parte tuya, no es tuya, pero no tengo dinero. No tengo dinero, así es que voy a fiar. Es más, no le voy a decir a la hermana, fíjeme, no. Voy a sentarme, voy a darle de comer a mi hijo y después le voy a decir que no tengo dinero y que le voy a pagar después. Así todo sin vergüenza, por la necesidad que tenía. Y entonces salimos, nos fuimos a la hamburguesa. Mi hijo calladito no decía nada, pero él sabía que yo no tenía dinero. Entonces llegamos y ya en la hamburguesería dije yo, pensaba pedir una hamburguesa para mi hijo y una soda pequeña. Pero dije, si me voy a endeudar con una hamburguesa, mejor me endeudo con 2, ¿no? Y en lugar de una soda pequeña, me pido una de 2 litros. Si nos vamos a endeudar, no vamos a endeudar a lo grande. ¿Cuál es la diferencia de la vergüenza por una hamburguesa, 2 hamburguesas? Bueno, dije yo, no hay mucha la diferencia. Así es que pues pedí 2 hamburguesas, una soda de 2 litros. Nos sentamos. Y mi hijo sin palabras. Y entonces, cuando estábamos esperando que lleguen las hamburguesas, aparece otro hermano de otra congregación y se acerca. Parte de su familia congregaba en la iglesia donde yo trabajaba. Y entonces nos saluda, ¿no? A los 2 hermanos, ¿qué hace? Y se sienta con nosotros, ¿no? Y se pide un vaso. Y claro, había que invitarle, ¿no? Si se había sentado con nosotros, dije yo, se va a tomar nuestra soda que yo ni voy a pagar. Bueno, pero ya. Así es que empezamos a conversar y el tema de la conversación era de que creo que una prima de él se casaba ese fin de semana en la iglesia donde yo trabajaba. Y entonces me dijo, hermano, quiero que por favor que usted toque, ¿no? Qué sé yo, la marcha, el ingreso y toda la parte musical, digamos, de la ceremonia de la boda. Entonces le dije, pero claro, le dije, hermano, o sea, yo trabajo en la iglesia, no, de eso usted no se preocupe. Eso va a tener cuando llegue el momento. Y bueno, y me pregunta, ¿y cuánto me va a cobrar? Entonces yo le dije, yo no le puedo cobrar, le dije, porque ese es mi trabajo en la iglesia, o sea, atender, ¿no? Todos los servicios y los eventos que haya dentro del templo. Ay, mi hermano, muchas gracias, me dice, qué sé yo, bla, 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 y qué sé yo, y se sigue tomando nuestra soda. Bueno, al rato se levanta y luego pasa por la mesa otra vez y se despide de nosotros, ¿no? Y me dice, hermano, me dice, todo está pagado. Me mira a mi hijo y me dice, papi, sí, le digo, Dios lo hizo, me dijo, ¿no? Sí, le dije. Termino con esto. Si no has tenido escasez, si no has pasado hambre, si no has padecido necesidad y has permanecido en la fe del Señor, en su palabra, Filipenses 4:13, no es para ti.
Pero si tú has vivido de alguna forma lo que el apóstol Pablo señala aquí, para luego concluir y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces sí, ese versículo es tuyo. En mi caso, este versículo es mío. Yo sí he pasado necesidad, he pasado hambre, he pasado escasez y he continuado en la fe del Señor. Y he dicho, por encima de mi escasez, por encima de mi hambre, por encima de mi necesidad, todo lo puedo. Porque Él es el que me fortalece para continuar en medio de toda esa situación negativa. Que Dios te bendiga.